Ahora solo te veo como un amigo. Esa fue su frase de apertura. Sin preámbulos, sin suavizar el golpe, solo 6 palabras que convirtieron un matrimonio en un evento de networking. Todavía tenía briznas de hierba pegadas en las pantorrillas cuando lo dijo. Lo recuerdo porque empezaron a picarme, pero no me moví. Me quedé allí de pie, con los cortacéspedes manuales aparcados detrás de mí, los motores aún crepitando mientras se enfriaban. Me entregó un vaso de té helado como si no pasara nada, como si estuviéramos en un maldito picnic. Su voz no se quebró. Sus manos no temblaron. De hecho, parecía aliviada. Tomé el té, me senté a su lado y esperé. Necesito decir algo, dijo, ajustándose el tirante de su vestido de verano como si importara su aspecto. Creo que ahora solo te veo como un amigo. No la miré. Miré las hortensias que había plantado 2 veranos atrás, las que ella solía elogiar. Ahora apenas las notaba. Igual que a mí. Amigo, dije finalmente. Ella asintió como una terapeuta que se adentra con cautela en un diagnóstico. Sigues siendo importante para mí. Pero el romance se ha ido. Solo quiero honestidad entre nosotros. Quería honestidad. Bien. Gracias por decírmelo, dije, sorbiendo el té helado. Estaba demasiado dulce. Como su tono. Sin voces alzadas, sin acusaciones, solo un accidente en cámara lenta en un patio soleado. Ese fue el momento. No cuando lo dijo, sino cuando me di cuenta de que le creía, y no porque fuera valiente o consciente de sí misma, sino porque lo había visto venir en las cosas más pequeñas. La forma en que empezaba a arreglarse después de que yo me iba a la cama. La puerta del baño cerrada con llave durante las llamadas telefónicas. La forma en que dejó de buscar mi mano cuando cruzábamos la calle. Notas estas cosas cuando no estás desesperado por fingir que no están ahí. ¿Y sabes qué? Ese momento lo cambió todo. No porque me rompiera, sino porque hizo que algo volviera a encajar en su sitio. Verás, cuando alguien deja de verte como un marido y empieza a verte como un amigo, no es solo un cambio en la emoción. Es una jugada de poder. Dice que eres seguro. No te irás. Puedo decir esto y seguirás cortando el césped, arreglando el fregadero y recordando nuestro aniversario como un buen comodín. Ella pensó que me estaba dando un regalo envuelto en falsa madurez. Pero lo que me entregó fue un espejo, uno en el que no me había mirado en mucho tiempo, y lo vi tan claro como el día. Había sido relegado a un segundo plano en mi propio matrimonio, jugando a la defensiva mientras ella reescribía las reglas. Bueno, de acuerdo entonces. Nuevas reglas, nuevo jugador. Ahora, si todavía estás conmigo, tómate un segundo para pulsar ese botón de seguir. El 95% de ustedes no lo hará. Pero este tipo de cosas, este lento desmoronamiento de la comodidad y el control, sucede más de lo que crees. Y contar estas historias ayuda a mi equipo a sacarlas a la luz. De todos modos, ese día entré en casa e hice un cambio, no por despecho, no por drama. Dejé de darle el beso de buenas noches. Esa noche, dije, que duermas bien y me di la vuelta sin buscarla. Sin calor, sin pausa, solo silencio. Se podía oír el goteo del grifo en el baño al final del pasillo. Así de silencioso estaba todo. Ella no dijo nada, pero tampoco durmió. Oí cómo cambiaba su respiración, aguda y superficial. Pensó que lloraría, que suplicaría, quizás que sugeriría terapia, pero no lo hice. Ajusté mi almohada y dejé que el aire entre nosotros se espesara, porque cuando alguien te dice que solo eres un amigo, escuchas y te lo tomas en serio. A la mañana siguiente, preparó panqueques caseros. Incluso espolvoreó canela por encima, como a mí me gustaba. Dije, gracias. Comí 2 y me fui a trabajar. Sin beso, sin una mirada prolongada. Y por primera vez en años, no le envié ni un solo mensaje de texto durante el día. Ni un ¿cómo va tu tarde? Ni un ¿quieres algo de la tienda? Llegué a casa. Estaba al teléfono, se rió de algo y luego se quedó en silencio cuando me vio. Asentí, cogí una cerveza y me senté en el porche. No le pregunté con quién hablaba. No necesitaba hacerlo,
porque ese ya no era mi papel. Yo solo era un amigo. No sucedió de la noche a la mañana. Eso es lo que lo hizo tan efectivo. Anna pensó que tendría una reacción. Así los llamaba durante nuestras discusiones pasadas. Mis reacciones, como si la traición emocional fuera una especie de experimento de laboratorio y yo fuera la variable impredecible. Pero esta vez, nada estalló. Nada explotó. No ataqué. No entré en espiral. Simplemente dejé de estar presente de la forma a la que ella estaba acostumbrada. Estábamos en el sofá, nuestro lugar de siempre, ese en el que solíamos acurrucarnos el uno en el otro como un reloj a las 9 de la noche. Sus piernas sobre las mías, sus dedos rozando mi brazo distraídamente. Ahora me sentaba en el extremo opuesto, con el mando a distancia en la mano, los ojos en la pantalla, pausa para los anuncios, ir al baño a rellenar el vaso, cualquier cosa menos cercanía. Ella echaba un vistazo a veces, haciendo ese movimiento de falso bostezo y estiramiento que hacen las mujeres cuando quieren contacto sin pedirlo. Yo no me movía, solo sorbía mi bebida y le preguntaba si quería cambiar de canal. Sus ojos titilaron. Eso era nuevo. Una vez, extendió la mano y la posó sobre la mía. Dejé que se quedara allí. No devolví el gesto. Tampoco la aparté. Simplemente dejé que sus dedos se posaran fríos sobre una piel que ya no ofrecía calor. La noche siguiente, llegó tarde a casa. Muy tarde, con el pelo rizado, el lápiz labial desvaneciéndose. No le pregunté dónde había estado. Yo ya estaba en la cama, con las luces apagadas, el ventilador zumbando. Se quedó en el umbral de la puerta un rato, quizás esperando que me girara, quizás esperando que le preguntara. No lo hice. A la mañana siguiente, se demoró junto a la tostadora. ¿No te despertaste? Doblé el periódico. No sabía que debía hacerlo. Pausa. Solo tuve una cena larga con gente de la firma. Asentí. Espero que fuera productiva. Silencio de nuevo. No del tipo incómodo, sino del que quema a través de las paredes. Empezó a vestirse mejor para el trabajo. Compró un par de tacones nuevos que nunca antes había visto. Altos. Caros. Del tipo que solía decir que no tenían sentido porque se quedaban en el armario. Lo noté, no comenté nada. Dejé de arreglar pequeñas cosas en la casa. El armario que rechina sigue rechinando. La bombilla del pasillo sigue fundida. No priorizas las tareas del hogar para compañeros de piso. Una mañana me hice huevos para mí y no puse el segundo plato como solía hacer. Entró, parpadeando hacia la estufa. ¿No hiciste para mí? Levanté la vista de mi plato. Pensé que tenías una reunión temprano. La tengo. Es solo que... No importa. Se dio la vuelta rápidamente, pero no antes de que lo viera. Esa pequeña arruga en la comisura de sus labios. Confusión, quizás frustración. Se estaba dando cuenta de que el ritmo había cambiado, pero ella no había escrito la nueva música. Una semana después, se inclinó una noche para darme un beso rápido. Un hábito perezoso más que un beso. Me giré ligeramente, dejando que aterrizara en mi mejilla. Su rostro cambió. Te estás distanciando, dijo. No acusando, no herida, solo observando. Me estoy adaptando a la amistad, respondí, con voz uniforme. Me miró fijamente durante un largo rato, luego asintió como si lo entendiera, pero sus dedos se crisparon a los costados. No lo entendía. En realidad no. Esa noche, no vino a la cama hasta tarde. La oí caminar por el pasillo, abrir cajones, quizás buscando algo que no podía nombrar. Salí temprano a la mañana siguiente, fui al gimnasio, tomé un café, tomé una ruta más larga para ir al trabajo, me senté en el estacionamiento y simplemente respiré un rato. El tipo de respiración que tomas cuando finalmente te quitas un peso del pecho. Porque lo que ella no se daba cuenta era esto, no estaba tratando de castigarla. Estaba practicando. Practicando cómo se sentía vivir sin ella, no ser el marido de alguien, sino simplemente un hombre en su propia órbita de nuevo. Y para mi sorpresa, me sentía más ligero.
Ella todavía pensaba que estaba al volante. Todavía creía que podía dar marcha atrás al daño si alguna vez se volvía demasiado real. Pero el control es algo curioso. Cuando lo tienes durante demasiado tiempo, olvidas cómo es cuando se te escapa. Olvidas que las personas más silenciosas son a las que deberías haber prestado más atención. Y yo, no estaba en silencio porque estuviera triste. Estaba en silencio porque ya estaba a medio camino de irme. La primera vez que dejé caer la máscara no fue en nuestra casa. Fue en casa de la hermana de Anna. Una fiesta de cumpleaños. Sábado. Clima cálido, manteles de plástico, el habitual caos educado de las reuniones suburbanas, niños corriendo descalzos, adultos cuidando cócteles que en realidad no querían, y todos fingiendo que estaban encantados de estar allí. Llevaba una camisa limpia, traje una botella de vino decente, sonreí lo justo. Anna estaba en su elemento, riendo demasiado alto, tocando los brazos de la gente mientras hablaba, pintándose a sí misma en el centro de cada foto. Parecía una mujer en pleno control, pero sus ojos seguían buscándome como si esperara algo. No merodeé a su alrededor, no le pasé el brazo por la cintura ni le rellené la bebida. Conversé con su cuñado sobre cortacéspedes y dramas de la comunidad de vecinos. Ayudé a un viejo vecino a llevar sillas al garaje. Incluso elogié a la tía de Anna por su horrible pastel de zanahoria. Fui, a todas luces, el marido educado y bien adaptado. Pero no su marido. La ilusión empezó a resquebrajarse cuando apareció su amiga de la universidad, Lauren. La que siempre había coqueteado un poco demasiado conmigo cuando era seguro porque todos sabían que estaba ocupado. Vino directa hacia mí, riéndose de un chiste que no conté. «Sigues siendo el guapo», dijo, tocándome el brazo. «Anna tiene suerte». Sonreí. Ella no piensa lo mismo. Lauren parpadeó. «¿Qué?» Me encogí de hombros. «Ahora somos amigos». Se rió, pensando que estaba bromeando. Luego vio mi cara. «Oh». Seguí adelante. Refresqué mi bebida. No miré atrás. Más tarde, durante el pastel, alguien preguntó desde el otro lado de la mesa, ¿todavía vais a ese viaje de aniversario el próximo fin de semana? Aruba, ¿verdad? Anna abrió la boca. Se quedó helada. Yo ni siquiera hice una pausa entre bocados. Aún no hay planes, dije. Ahora solo somos amigos. Se podía oír cómo se detenían los cuchillos de la tarta, una o dos risitas, y luego un silencio tan amplio que podrías haber conducido un camión de mudanzas a través de él. Anna rió nerviosamente. Está bromeando, dijo, dándome un codazo en la pierna por debajo de la mesa. Aparté mi pierna. Su hermana lo notó. Después del postre, salí a tomar un poco de aire. El sol se estaba poniendo, proyectando largas líneas naranjas por el patio. Me quedé cerca de la valla bebiendo una cerveza, observando a un niño intentar trepar a un árbol con un globo atado a la muñeca. Fue entonces cuando se acercó su hermana. ¿Qué diablos está pasando entre vosotros dos?, preguntó en voz baja y cortante. No respondí, solo asentí educadamente y volví a entrar. Anna estaba en la cocina sosteniendo un plato vacío y fingiendo estar ocupada con los tenedores. Al principio no me vio, pero cuando lo hizo, vi un pánico disfrazado de aplomo. Se estaba desmoronando e intentaba con todas sus fuerzas mantenerlo en secreto. Pasé a su lado, no dije nada, porque no se trataba de pelear. Se trataba de dejar que el mundo viera lo que yo ya había aceptado. No estábamos pasando por una mala racha. No estábamos resolviéndolo. Habíamos terminado. Y la gente a su alrededor empezaba a notarlo. Esa noche en el coche, rompió el silencio. ¿Por qué dirías eso? Decir que solo somos amigos, delante de todos. Mantuve los ojos en la carretera. ¿Por qué lo somos? Dejó escapar un suspiro frustrado. ¿Sabes cómo se vio eso? ¿Veraz? Me miró fijamente. Me hiciste quedar como la mala. Sonreí sin humor. Eso lo hiciste tú sola, Anna. De vuelta a casa, cerró la puerta del coche de un portazo,
como si eso pudiera sacudir algo en mí. No lo hizo, porque cada vez que intentaba dirigir la narrativa, la dejaba sentir el volante, pero dejé de sentarme en el asiento del copiloto. Dejé que sus amigos especularan. Dejé que su familia se preguntara. Ya no me escondía. Y lo mejor de todo, no necesité alzar la voz para que me escucharan. Me estaban escuchando perfectamente. Era tarde. Acababa de entrar del garaje después de reorganizar las estanterías que llevaba meses queriendo ordenar. Es curioso cómo tus manos buscan el orden cuando tu vida empieza a caer en un silencioso desorden. La casa estaba en penumbra, silenciosa, excepto por la voz de Anna que llegaba desde la cocina. No estaba escuchando a escondidas. Al principio no. Pasaba por allí para coger agua, pero entonces oí su tono. Suave, susurrante, intencionado, y me quedé helado. Sí, creo que por fin se está distanciando, dijo, y luego una pausa. Es mejor así. Estaba demasiado apegado. Demasiado apegado. Me quedé allí con el vaso en la mano, el grifo todavía corriendo. Sus palabras no me dolieron. Aterrizaron con el golpe sordo de algo que ya sabías pero que no habías oído en voz alta. Demasiado apegado, como si fuera una lapa pegajosa que ella toleraba por lástima. No sonaba triste. Sonaba aliviada, como si acabara de terminar un proyecto que llevaba mucho tiempo pendiente. Cerré el grifo, dejé el vaso y caminé hacia nuestro dormitorio, sin decir una palabra. Abrí el cajón del lado izquierdo de la cómoda, el que ella ya nunca se molestaba en abrir. Dentro estaban todas las tarjetas que me había escrito. San Valentín, cumpleaños, notas adhesivas al azar de cuando solía sorprenderme con sándwiches en el trabajo o susurrarme que me echaba de menos. Todo. Me tomé mi tiempo, leí algunas líneas. Haces que esta casa se sienta como un hogar. Todavía siento mariposas cuando me miras así. Nunca pienses que no eres suficiente. Las doblé ordenadamente, las apilé en orden cronológico, las até con un cordel y metí el fajo en una caja cuadrada y sencilla. Nada adornado, solo cartón y recuerdos. Luego subí al desván, puse la caja en el extremo más alejado, detrás de las viejas cajas de Navidad, y la dejé allí para que se pudriera con las guirnaldas de pino falsas y los adornos olvidados. Ella nunca notó que entré, nunca notó que salí. Esa noche, nos acostamos en la cama, de espaldas el uno al otro. Ella no intentó tocarme. Yo tampoco. Pero por primera vez, no me sentí vacío. Me sentí libre. No del tipo de libertad triunfal de correr por un campo. Más bien como la constante y silenciosa realización de que la soga alrededor de tu cuello finalmente ha sido cortada y tú sigues de pie. A la mañana siguiente, le preparé el café como siempre. Los mismos granos, la misma leche de almendras, la misma pequeña taza de cerámica con el desconchón en el asa que ella siempre insistía en que tirara, pero que en realidad nunca lo hizo. Pero esta vez, sin nota, sin un que tengas un buen día o una carita sonriente o un pequeño dibujo como los que solía dejar cuando todavía pensaba que ella se daba cuenta. La taza se quedó allí, humeante, a la luz de la mañana. Se quedó de pie en el mostrador, en bata, parpadeando hacia la taza, luego hacia mí. «¿Hoy no hay nota?», preguntó, tratando de que sonara juguetón. Ni siquiera levanté la vista de mi periódico. No pensé que los amigos las necesitaran. No se rió, solo se quedó mirando. Estaba esperando una señal que yo no había escrito en el guión. Más tarde ese día, me envió una foto del menú de un restaurante. «¿Quieres probar este sitio alguna vez esta semana?». Respondí, «¿Por qué? ¿Celebramos algo?». Sin respuesta. Cuando llegué a casa, la cocina estaba limpia. Sonaba música baja desde el salón. Llevaba lápiz labial. Primera vez en semanas. Elogié su vestido. Sonrió como si quizás el mundo hubiera vuelto a girar sobre su eje. Luego subí, me di una larga ducha y comí solo en mi despacho. Sin pelea, sin dar ninguna razón, solo espacio y más espacio. Esa noche, mientras yacía de nuevo en la cama, me di cuenta de algo importante. No estaba triste por las palabras que había dicho por teléfono. Estaba agradecido, porque ahora cada gesto que hacía podía ser deliberado.
Cada silencio tenía peso. Cada distancia tenía un propósito. Ella quería desapego. Iba a sentirlo. No con rabia, no con acusaciones, sino con el tipo de vacío del que no te recuperas rápidamente, el tipo que resuena más fuerte cuanto más intentas llenarlo. Y lo mejor de todo, ella ni siquiera sabía que el juego había cambiado. Pensaba que yo todavía estaba procesándolo. No tenía ni idea de que yo ya estaba empacando una parte de mí mismo cada vez. Jueves, nuestro aniversario, 19 años. Ni una palabra de ella esa mañana. Ni una tarjeta, ni un abrazo, ni un feliz aniversario garabateado en una nota adhesiva sobre la cafetera como solía hacer cuando éramos más jóvenes. Cuando todavía intentaba hacer que los días ordinarios se sintieran cálidos. Pero alrededor de las 6:30 de la tarde, la puerta principal se abrió rápidamente, casi con entusiasmo. No levanté la vista. Estaban las noticias locales. Algo sobre el alcalde y un escándalo de baches. Más honesto que lo que estaba a punto de presenciar. Sus tacones resonaron sobre el suelo de madera. Estaba vestida para salir. No solo vestida, preparada. Un vestido negro que no había visto desde nuestro último aniversario. El pelo rizado, los labios pintados, ese tono vino que solía reservar para las noches especiales. Capté el aroma de su perfume desde la otra habitación. Dulce, con capas, cuidadosamente elegido. No me moví del sofá. Conseguí una reserva en ese sitio italiano que te gustaba, dijo, de pie en el umbral de la puerta con una especie de sonrisa forzada. El que tiene la terraza. ¿A las 8? Eché un vistazo, en pantalones de chándal, camiseta, calcetines, con el mando a distancia en la mano y cero intención de cambiarme. ¿Se te olvidó? Preguntó después de un momento, su voz volviéndose algo más quebradiza. Silencié la televisión y finalmente la miré. No, dije con calma. La cancelé esta mañana. Su rostro se descompuso como si alguien le hubiera quitado la alfombra de debajo de su expresión. ¿Qué? ¿La cancelé? ¿Pero por qué? Incliné la cabeza como si la respuesta fuera obvia. No se celebran aniversarios con los amigos. La habitación se quedó muerta. No silenciosa. Muerta. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Se le cortó la respiración. Podías verla tratando de aferrarse a algo. Ira, confusión, una respuesta ingeniosa, cualquier cosa. Pero nada aterrizó. No estaba preparada para esta versión de mí. La versión que no suplicaba, que no se doblegaba. Mark, dijo, más bajo esta vez. Vamos, no hagas esto. No estoy haciendo nada, dije, volviendo a poner el sonido de la televisión, solo sigo tu ejemplo. Se quedó allí un largo momento, luego se acercó, los tacones sonando más rápido ahora, insegura. Se sentó en el brazo del sofá, se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler el vino tinto que probablemente había usado para armarse de valor. Quizás dije cosas que no debería haber dicho. No lo decía en ese sentido. Claro que sí, dije, con los ojos todavía en la pantalla. No quise decir que solo somos amigos permanentemente. Solo me sentía desconectada. Es complicado. No, tú lo hiciste simple. Me giré hacia ella, finalmente la miré a los ojos. Te amaba. Todavía te respeto, pero no voy a celebrar el fantasma de lo que solíamos ser. Sus labios temblaron. Me puse este vestido para ti. Y yo puse distancia para mí, dije. Parece que ambos nos vestimos para la ocasión. Eso fue todo. Sin gritos, sin salir corriendo, solo un largo y atónito silencio entre dos personas que solían terminar las frases del otro. No fue a cenar. Ni siquiera se quitó el vestido durante horas. Simplemente se sentó en la isla de la cocina mirando una copa de vino que nunca sirvió, su teléfono boca abajo, la pantalla parpadeando con alguna notificación que no revisó. En un momento, pasé por allí para coger un tentempié. Levantó la vista como si quisiera decir algo. Simplemente asentí y seguí caminando, y fue entonces cuando supo que esto no era una rabieta.
Era un descenso de la temperatura. Ella había encendido la cerilla con su pequeña charla de solo amigos. Yo simplemente dejé que la escarcha hiciera el resto. A medianoche, el maquillaje se había corrido. El vestido se había arrugado, y la mirada en sus ojos ya no era de irritación o confusión. Era miedo, del tipo que sientes cuando te das cuenta de que quizás has empujado demasiado lejos, demasiado rápido, y ahora el suelo bajo tus pies ya no se mueve. Ha desaparecido. La mañana después del vestido, el maquillaje, la cena cancelada, se levantó antes que yo. Había hecho huevos. El olor llenaba la casa. Una táctica, no un gesto. Anna no había cocinado en semanas, a menos que viniera de una bolsa congelada con instrucciones de microondas impresas en la parte de atrás. Pero esta mañana, bacon, huevos, tostadas, café, todo el lote. Incluso puso los malditos manteles individuales. Bajé. Ella ya estaba sentada, 2 platos en la mesa. Sonrió como si nada hubiera pasado. Buenos días, dijo, alegre. Buenos días, respondí, plano. Comimos en casi silencio. Yo masticaba. Ella me observaba como si esperara un agradecimiento o un deshielo. A mitad de camino, dejó su tenedor suavemente y dijo, no quise decir que debíamos detenerlo todo. Levanté la vista lentamente. Fuiste clara, dije. Estoy escuchando. Su rostro se tensó. No enfadada, más bien quebradiza, como si las palabras hubieran aterrizado más pesadas de lo esperado. Siguió hablando. Lo que dije la semana pasada, solo intentaba ser honesta. No quise decir que debíamos dejar de tocarnos o hablar o... Se interrumpió, sus ojos buscando los míos. Simplemente parpadeé. Vale. Tragó saliva. Solo quise decir que me sentía desconectada, que necesitábamos resolverlo. Dijiste que solo me ves como un amigo ahora. No quise decir para siempre. No dijiste esa parte. Silencio de nuevo. Estás siendo cruel, dijo finalmente, con la voz quebrada. No, respondí. Estoy siendo coherente. Pediste amistad. La estoy honrando. Eso la calló. Miró su plato como si la hubiera traicionado. Las lágrimas comenzaron a formarse y pude verla parpadear rápidamente, tratando de reprimirlas. Luego vinieron los recuerdos, como una cuerda de emergencia de la que tiraba para salir. ¿Recuerdas nuestro viaje a Glacier?, preguntó. Cuando el coche de alquiler se averió y nos sentamos junto a ese lago durante horas, solo hablando. Asentí. ¿Un lugar precioso? Ella sonrió, esperanzada. ¿Y el baile de la boda? Cuando me inclinaste demasiado y casi me dejas caer. Todos se rieron. Te reíste tanto que pensé que te ibas a desmayar. ¿Lo recuerdo? Su mano se deslizó sobre la mesa. No me moví. Todavía tengo esa canción guardada en mi teléfono, susurró. Bebí un sorbo de mi café. Por eso he terminado de fingir. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Fingir? Sí, fingir. Que podemos simplemente rebobinar esto. Fingir que tus palabras no significaban exactamente lo que decían. Estaba molesta, ofreció. La gente dice estupideces cuando está molesta. Y la gente te muestra quién es cuando piensa que nunca te irás. Esa le dolió profundamente. Se reclinó en su silla, con los brazos cruzados ahora. Postura defensiva, un viejo hábito. Estoy intentándolo, espetó. Yo lo intenté durante años. Su boca se abrió. No salió nada. Se levantó bruscamente, cogió su plato y lo metió en el fregadero con demasiada fuerza. El estruendo resonó. No me miró mientras lo fregaba, como si estuviera borrando la evidencia de su fracaso. Más tarde, la encontré en el patio trasero, sentada en el mismo lugar donde me dio ese discurso de amigo hace solo unos días. Abrazaba sus rodillas, con los ojos enrojecidos. Cuando pasé, levantó la vista y preguntó, ¿me odias? Me detuve. No, dije. Pero no confío en ti.
No fue cruel. Fue matemático. No viertes agua en un jarrón agrietado y te sorprendes cuando la mesa se moja. Esa tarde, me envió una foto de un viejo Marco, el que nos tenía en nuestra luna de miel, quemados por el sol y sonriendo, en una hamaca barata junto a la playa. El pie de foto, todavía creo en esto. La miré durante un largo rato, luego puse el teléfono boca abajo y volví al trabajo, porque la creencia es barata. La coherencia es cara, y yo ya había pagado el precio completo. Pasó una semana. No insistió después de la última conversación. No de inmediato. Quizás estaba lamiéndose las heridas. Quizás pensaba que el tiempo me ablandaría, me haría sentir nostalgia, me haría volver arrastrándome como un perro faldero reprogramado. Cualquiera que fuera la razón, la casa se sintió extrañamente tranquila durante unos días. Luego llegó el mensaje. Cenemos. Solo para reconectar. Lo leí 3 veces. No dijo arreglar las cosas. No dijo te echo de menos. Solo reconectar. Como si fuéramos colegas que no habían tomado café en un tiempo. Respondí después de unas horas. Como amigos. Tardó 20 minutos. Quizás más. Finalmente escribió. Quizás. Ah, ahí estaba. El anzuelo. El quizás. Esa pequeña y peligrosa palabra que las mujeres usan cuando no quieren comprometerse, pero tampoco quieren quedarse atrás. No respondí de inmediato. En cambio, hice una llamada por mi cuenta. Katy, una vieja amiga de mi último trabajo. Su marido falleció el año pasado. Cáncer de páncreas. Rápido y cruel. Nos habíamos mantenido en contacto esporádicamente. Sabía que ahora vivía cerca. Una vida más tranquila, sin hijos en casa. ¿Quieres cenar? Pregunté. Nada elegante. Solo me apetece una conversación de verdad esta noche. Dijo que sí. Nos encontramos en un pequeño restaurante a 2 pueblos de distancia. Terreno neutral, paneles de madera, menús laminados, una camarera llamada Bev que llevaba trabajando allí desde la administración Reagan. Katy parecía cansada pero centrada. Sonreía con facilidad. Sin energía falsa, sin silencios manipuladores. Hablamos de viejos proyectos, compañeros de trabajo en común, de lo difícil que es dormir toda la noche ahora que todo se vuelve realmente silencioso. Ni una sola vez intentó coquetear, ni una sola vez buscó mi mano. Simplemente escuchó y habló como un ser humano. Sin un trasfondo de juegos. Y no me había dado cuenta de cuánto echaba de menos eso. Mientras tanto, mi teléfono vibró en mi bolsillo un par de veces. Lo ignoré. Después de dejar a Katy, sin abrazo, sin sugerencia de repetirlo pronto, revisé los mensajes. El primero era de Anna. ¿Te olvidaste? Luego, 5 minutos después. Hice una reserva. Esperé 45 minutos. Al menos ten la decencia de responder. Me senté en el coche, con el motor apagado, el brillo del salpicadero bañándolo todo en un azul frío. Respondí. No me apetecía celebrar otra promesa rota. Eso fue todo. Sin explicación, sin ira, solo claridad. No respondió y no me importó, porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la atracción gravitacional de sus estados de ánimo, sus manipulaciones, sus migas de pan emocionales cuidadosamente cronometradas. Estaba fuera de órbita, flotando tal vez, pero en control. A la mañana siguiente, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Hizo café, tarareó alguna canción a medias en la cocina. Asentí a modo de saludo y me fui a trabajar. Ella ya no era el centro de nada. No la odiaba. Simplemente dejé de verla como el eje alrededor del cual giraba mi mundo. Y una vez que haces eso, todo lo demás se vuelve posible. Empezó con susurros. Anna nunca me preguntó directamente. Todavía tenía su orgullo. Pero el orgullo y el pánico no mezclan bien. Así que empezó a entrar en una espiral silenciosa, preguntando a amigos comunes bajo el pretexto de una charla trivial. ¿Habéis visto a Mark últimamente?
Parecía diferente, ¿verdad? ¿Ha mencionado a alguien nuevo? Ellos asentían, sonreían incómodamente, decían que no habían notado mucho, pero la gente habla. Y finalmente, alguien mencionó haberme visto en el gimnasio de nuevo, que había perdido 5 kilos, que llevaba camisas que realmente me quedaban bien, que parecía más ligero, no solo físicamente, sino emocionalmente. Otra amiga dijo que me vio en un mercado de fin de semana caminando con alguien, solo hablando, sin cogerse de la mano, pero aún así, alguien. Fue entonces cuando Anna revisó mis redes sociales. Siempre había sido privado, rara vez publicaba. Pero ahora, algunas actualizaciones discretas se habían colado. Una foto de un amanecer desde un sendero que solía recorrer solo. Una foto espontánea de mí riendo, publicada por un viejo amigo con el pie de foto. Finalmente conseguí que este tipo se relajara. Nada evidente, pero todo era diferente, y ni rastro de ella en nada de ello. Intentó actuar con naturalidad al respecto. Dejó su teléfono abierto junto al fregadero una mañana, la pantalla todavía mostrando mi perfil. No dije nada, solo cogí mi café y pasé a su lado como si no estuviera allí. Al día siguiente, limpió la casa obsesivamente. Cada superficie, incluso las juntas del baño. La vi entrar en espiral en tiempo real. Una mujer fregando suelos que ya estaban limpios solo para silenciar los gritos en su propia cabeza. Me preguntó si quería salir esa noche. Solo una cena, nada serio. Le dije que ya tenía planes. No preguntó con quién. Esa noche, salí un poco antes de lo necesario, me aseguré de que me viera. Revisé mi reflejo en el espejo. Me cambié de camisa, me puse colonia. Cerré la puerta detrás de mí. Ella se quedó en el sofá, fingiendo leer un libro que no había tocado en meses, el lomo todavía intacto. Cuando regresé, estaba dormida en el sofá, con las luces encendidas, todavía con la misma ropa. Se despertó cuando pasé. ¿Te divertiste? La miré por un momento. Sí, dije, lo hice. Y me fui a la cama. Al día siguiente, entró en su despacho sobre las 10 de la mañana. Tenía una rutina. Café, zapatillas, revisar sus correos electrónicos antes de sus llamadas de Zoom. Pero ese día, había algo nuevo en su silla. Un sobre Manila. Dentro, los papeles del divorcio, todos cumplimentados, listos para firmar. Nada dramático, nada rencoroso, solo una única nota adhesiva pegada en la primera página, sin ira, solo cierre. Ya me había ido cuando lo encontró. Me llamó 2 veces, luego 3. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Mark, por favor, ¿podemos hablar de esto? Yo. No sabía que ibas tan en serio. Pensé que estábamos. Pensé que quizás todavía teníamos tiempo. Luego me envió un mensaje de texto. ¿Podemos hacer una pausa? Solo hablar antes de seguir adelante con esto. No respondí, no por crueldad, sino porque la conversación ya había tenido lugar. Ella había hecho la conversación que importaba cuando me llamó demasiado apegado, cuando me vio desvanecerme y lo permitió, cuando pidió amistad y pensó que me conformaría. Ahora no me estaba viendo desvanecer. Me estaba viendo desaparecer. Y lo peor, no tenía ni idea de cómo detenerlo porque ya estaba hecho. No llamó a la puerta. Simplemente subió los escalones de la entrada como si todavía viviera aquí. Como si la llave que había dejado de usar meses atrás todavía abriera la puerta a algo que no se había derrumbado bajo el peso de sus decisiones. Pero yo había cambiado las cerraduras 2 semanas antes. En silencio, reflexivamente. La observé a través del cristal, de pie en el porche con el pelo recogido de una manera que antes significaba negocios, pero que ahora solo parecía cansada, como si hubiera dejado de intentar impresionar a nadie y se estuviera quedando sin actuaciones. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Ni siquiera intentó sonreír. Por favor, dijo, con voz débil. ¿Podemos arreglar esto? Me apoyé en el marco de la puerta, sin enfado, sin presunción, solo presente. Tú nos redefiniste, dije. Yo solo escuché. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Odiaba llorar delante de la gente.
Decía que la hacía sentir débil. Pero ahora no tenía la energía para ocultarlo. Estaba confundida, dijo. No lo decía en ese sentido. Asentí una vez. Yo sí. Parpadeó, confundida. Cada paso que he dado desde entonces, dije. Lo decía en serio. Empezó a buscar mi mano. No me inmuté. No me aparté. Simplemente me quedé quieto. Mark, susurró. No quiero perderte. Ya lo hiciste. Un pájaro pió desde el canalón sobre nosotros. Un pequeño gorrión sin idea de que estaba interrumpiendo un funeral. Pensé que quizás no era demasiado tarde, dijo. Pensé que solo estabas herido y te di espacio para que te calmaras. Casi me río. Casi. No me diste espacio, dije. Me diste claridad. Retrocedió como si la hubiera golpeado, pero no había levantado una mano. Ni siquiera había alzado la voz. Lo intentó una vez más. La última carta en su baraja. Todavía te quiero. La miré durante un largo rato, dejé que las palabras se quedaran ahí, suspendidas en el aire como la humedad antes de una tormenta. Luego busqué detrás de la puerta y le entregué el sobre. El que tenía mi firma final, mi ruptura limpia. Lo sé, dije. No lo abrió. No lo necesitaba. Le temblaban las manos. No pensé que realmente lo harías. Lo sé. Miró más allá de mí, como si todavía pudiera ver la versión de nuestra vida que solía conocer. El pasillo donde solíamos bailar lentamente mientras la cena se quemaba en el horno. El viejo sofá donde se acurrucaba a mi lado sin pensar. El cargador de cepillos de dientes compartido del que solía poner los ojos en blanco. Todo seguía allí. Nada de ello era suyo ya. Pensé que teníamos más tiempo, dijo, ya ni siquiera hablándome a mí. Más bien hablando a la idea de mí, el contorno desvanecido de un hombre que nunca pensó que se iría. No respondí. En cambio, cerré la puerta suavemente, sin una palabra. Sin portazo, sin monólogo final, solo el silencioso clic de algo que solía estar abierto cerrándose. Detrás de esa puerta, la casa no estaba vacía. Era mía. La cafetería no era de moda, ni arte latte instagrameable, ni bombillas Edison colgantes intentando demasiado, solo una mesa de madera agrietada, el olor a granos tostados y el sonido del tráfico suavizado por la distancia. Eso es lo que me atraía allí cada sábado ahora. Distancia. Llevaba viniendo unos meses. Misma hora, mismo asiento, una pequeña mesa cerca del patio trasero donde la luz del atardecer lo pintaba todo de dorado. La camarera había dejado de preguntar mi pedido. Café solo, un vaso de agua, nada más. Estaba más delgado ahora, no de esa manera de inanición inducida por la ruptura, sino de la manera en que un hombre se ve cuando finalmente deja de arrastrar un peso muerto. Me había afeitado la barba que Anna siempre decía que me hacía parecer mayor y dejé que las canas asomaran en las sienes. Me gané esas canas. Dejé que se vieran. Libro en mano, zapatos quitados bajo la mesa, el viento rozándome como si no tuviera a dónde ir. Entonces la vi. Katy, la amiga del trabajo, la viuda. Me vio a través de la puerta del patio y sonrió con esa amabilidad suave y curtida que solo la gente que ha perdido algo entiende. Se acercó, sin maquillaje, con el pelo en una coleta, sosteniendo 2 vasos para llevar y un croissant a medio comer. Pensé que este era tu lugar de los sábados, dijo, sacando la silla antes de que pudiera decir que sí. Hablamos, reímos un poco. Me contó sobre una tubería rota en su baño de invitados y cómo su sobrino intentó arreglarla con cinta adhesiva y optimismo. Yo le conté sobre el viejo Chevy que estaba restaurando en el garaje. Nada de coqueteo, nada planeado, solo 2 personas que entendían el valor de las cosas no dichas. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Vi el nombre en la pantalla antes de ver las palabras. Todavía estaba guardado como Anna. Sin emoji, solo el nombre. Tan simple como la mujer misma. Te echo de menos. Me equivoqué. Sin puntuación. Crudo,
Como un pensamiento que no tuvo tiempo de filtrar, el tipo de mensaje que tiene menos que ver con la reconciliación y más con el arrepentimiento, con encontrar un punto débil. Lo miré fijamente. Katy se dio cuenta, no preguntó, solo sorbió su bebida y miró los árboles, meciéndose suavemente con la brisa. Sabía que no todas las heridas piden palabras. No respondí. No sentí la necesidad. Pasé mi pulgar sobre la pantalla por un momento, y luego le di a eliminar. Sin archivar, sin borrador, sin un para más tarde. Desaparecido. Puse el teléfono boca abajo en la mesa, tomé otro sorbo de café y simplemente escuché el viento, la risa de una pareja detrás de nosotros, el sonido de mi propia respiración finalmente sin intentar perseguir a nadie. Anna había tomado su decisión hace mucho tiempo. Había lanzado la primera cerilla y se sorprendió cuando la casa se incendió. Pero yo, no me fui con cenizas en las manos. Me fui con claridad. Y a veces, esa es toda la clausura que realmente necesitas.